Hola, muy buenas noches a todos. Perdón, bienvenidos a nuestra sexta sesión de la asignatura de Taller de Desarrollo Profesional Ética. Esta es la última sesión que vamos a tener referente al contenido teórico. Las siguientes sesiones, cuando nos volvamos a encontrar, ya van a ser referentes a nuestra actividad integradora. ¿Ok? Entonces, si todavía tienen algo que no haya quedado claro de lo que hemos revisado en las 3 anteriores unidades, es todavía muy buen momento para que entren a las asesorías y lo revisemos o me mandan un correíto para que yo les pueda resolver sus dudas, proporcionarles material adicional, etcétera. Ok, entonces, antes de comenzar como tal a revisar nuestra actividad, bueno, las actividades programadas y el contenido que ustedes van a poder encontrar en la unidad 4, me gustaría abordar 2 temas. Primero, me parece que todavía hay muchas dudas referente a cómo nos vamos a organizar en equipos para esta actividad. Lo primero que me gustaría dejar claro es que si bien fue un acuerdo, tampoco es una imposición. Yo les recomiendo ampliamente que se den la oportunidad de trabajar en equipo, porque de esta manera ustedes van a poder desarrollar estas habilidades de aprendizaje colaborativo en un entorno controlado, con la guía de un docente y no directamente ya en el campo laboral, donde pues las consecuencias serán otras, ¿no? Aquí todavía tienen la oportunidad de que se les vaya guiando, de que les vayamos proporcionando herramientas para que aprendan a resolver estos conflictos de manera asertiva, para que puedan intercambiar estos aprendizajes con sus compañeros y a partir de ello construir un nuevo aprendizaje. Dicho lo anterior, si ustedes no pueden realizar esta actividad en equipo, si no tienen tiempo, si no encuentran la manera de compartir, denme un minuto, por favor. Perdón. ¿En qué me quedé? Ah, sí. Si no encuentran la manera de coincidir con sus compañeros, lo pueden hacer de manera individual, no hay ningún problema, ¿ok? Em, mm, la verdad es que estoy muy contenta, orgullosa de su trabajo hasta ahorita, lo que he podido ver en el foro de reforzador de aprendizaje en cuanto al intercambio que han hecho, me parece que se nota un gran avance en comparación con lo que hicimos en los bloques pasados, por ejemplo, o en sus semestres pasados. Eh, el hecho de que se den a la tarea de dar este seguimiento a las discusiones es un paso muy grande, que tal vez ustedes no lo puedan ver en este momento, pero el hecho de que se den a la tarea de intercambiar con otros y continuar esta conversación, que no se quede solamente en un comentario al aire, es una ventaja increíble. Entonces, a mí me parece conveniente que sigamos trabajando por ese camino, pero si por alguna razón a ustedes se les dificulta, no hay ningún problema. Y ya que revisemos la actividad paso a paso, vamos a ver en qué punto vamos a hacer esta argumentación, tanto si deciden hacerlo en equipo como si deciden hacerlo de manera individual. Otra ventaja de trabajar de manera colaborativa es que hay una repartición de las responsabilidades. Entonces, también considerando que vamos a tener un tiempo muy acotado para realizar esta actividad, pues también podría ser una buena idea compartir esta responsabilidad con otros compañeros, que no sea solo la carga para una sola persona. Ok, ¿alguien quiere comentar algo hasta este punto? Por favor, me ayudan levantando su manita. Telma, adelante. Mm, a ver, dame un minuto. Creo que no puedes activar tu audio, ¿verdad? Espérame. Listo. ¿Ya puedes activar tu micrófono? Gracias. Ya, gracias, buenas noches. No, solamente ahorita nos va a ir diciendo
¿no? De qué manera lo vamos a hacer, Ujú, porque, bueno, ahí ya leí las actividades y mencionan una tabla, ujú. pero no una tabla. Está hasta el final, en el anexo 1, hasta el No final del encontré plan la de tabla, trabajo, que ahí tengo. está la tabla. Ah, sí. Ah, entonces no me fijé bien, es como apenas Sí, hoy, estuve abriendo los contenidos y leyendo y eso. Ujú, ok, bueno, sí, pero ahorita no lo se va a revisamos, hacer en no te el... preocupes. Ok, bueno, gracias. Sí, Betty, adelante. Buenas noches, profesora y compañeros. Pues yo nada más, maestra, agradecerle por por las felicitaciones que usted nos da. Creo que aquí es muy importante las sesiones que usted nos da y entrar en tiempo y forma con usted, en tiempo real. Y pues los que no la vean, pues la pueden ver grabada también, ¿no? Para que no suceda este tipo de situaciones, de dudas, ¿no? Considero que en relación a los equipos, desde un principio ustedes en la unidad 3 nos comentó en la realización de los equipos, en la cual estuvimos todos de acuerdo, ¿no? Ujú. Entonces, usted nos dejó organizarlos o también que usted los organizara y pues ahora sí que aquí nosotros seguimos de acuerdo a su plan de trabajo, ¿no? Y solamente darle las gracias por sus retroalimentaciones. En lo personal me siento muy llena de satisfacción por sus retroalimentaciones y pues por la actividad que he realizado en estas 3 unidades, pues es gracias también a usted por su buen desempeño como profesora. Gracias, profesora, es todo lo que quería comentar. Muchas gracias, Beatriz. Agradezco mucho tus palabras. Muy bien, entonces, regresando a los equipos. Yo les mandé una tabla por correíto donde está una distribución tentativa. Todavía después de esta tabla estuve recibiendo algunos comentarios de que les gustaría elaborar sus propios equipos, etcétera. Adelante. Pero yo ya no podría actualizarlos en la tabla porque estaría bombardeándolos de correos a todos. Entonces, hagan ustedes los equipos, solamente sí dense a la tarea de notificar, ¿sale? De notificar a sus compañeros cómo va a ser la distribución final, ya en acuerdo con todos sus compañeros, ¿ok? Recuerden que lo que yo les mandé fue una sugerencia de la distribución de los equipos, pero ustedes pueden hacer los movimientos que consideren. Únicamente, recuerden que hay un solo requisito y es la cantidad de miembros, que es de mínimo 3, máximo 4, ¿ok? Tengo, me parece que 2 casos en que sí son equipos de 2, pero es porque en realidad es un equipo o son equipos que se están recuperando de la práctica, pero como son muchos, se dividieron, ¿ok? Pero esas son las únicas 2 excepciones. Salvo esas 2, por favor, equipos mínimo de 3, máximo de 4, ¿vale? Porque no es un criterio al azar. Hay estudios que les puedo compartir con mucho gusto, donde se indica que con menos cantidad de integrantes, es decir, 2, la carga de trabajo no se distribuye de manera apropiada, y hay una sobrecarga de trabajo. Y que en equipos de más de 4, es decir, de 5 en adelante, es cuando empezamos a encontrar que hay más compañeros que encuentran la manera de no aportar tanto como el resto y lo mismo, la distribución de las actividades no se hace de manera equitativa, ¿vale? Sí, va a haber casos en los que por diferentes razones, recordemos que todos tenemos actividades diversas, este, pues no van a responder nuestros mensajes, eso pasa, va a pasar ahorita y va a pasar siempre, en cualquier espacio en el que ustedes tengan que trabajar colaborativamente, porque cada quien decide qué prioridad le da a cada una de sus actividades y está bien, es responsabilidad personal, no podemos tener inferencia en eso. Y ahorita que abordemos punto por punto nuestras actividades a realizar, vamos a revisar profundamente cómo le vamos a dar solución a ese tema, ¿vale? Lo comento por la pregunta que me comentaba Heribet, que si sus compañeros no se han conectado o se han contactado, ¿qué podría hacer? Y en unos minutos te vamos a dar respuesta, Heribet, ¿sale? Ok, como ustedes pudieron darse cuenta, nuestro contenido se actualizó tarde, apenas hoy ustedes tuvieron acceso a este contenido, aunque nuestra unidad oficialmente comenzó el viernes.
Entonces, para tratar de solventar esta ausencia de 3 días en las que ustedes no tuvieron acceso al contenido, vamos a hacer algunos ajustes en las actividades para que pues no sientan que es demasiado trabajo en tan poco tiempo, ¿ok? Recuerden que conmigo tienen un día extra para hacer las entregas y no tendrán ninguna penalización en cuanto a actividades extemporáneas. En esta ocasión, por ser la última unidad, les recomiendo ampliamente que traten de entregarlo lo más pronto posible para que no se les junte con su actividad integradora, ¿ok? La actividad integradora, recuerden que tiene el máximo peso o mayor peso que el resto de las actividades en su evaluación final, y por ello yo les recomiendo que esa sea su prioridad, ¿vale? Ok, entonces, ahora sí vamos a comenzar. Les voy a compartir mi pantalla. Ok, entonces vamos a comenzar a revisar nuestro plan de trabajo para entrar de lleno con nuestras actividades. Ok, que es de lo que más tendrán dudas. Sí vamos a revisar rápidamente el contenido, pero se van a dar cuenta que realmente no tiene mucha complejidad en cuanto a que no tienen que memorizar conceptos o no tiene un gran peso teórico, ¿vale? Entonces, eso lo podemos dejar un poquito al final. Ok, entonces nuestra primera actividad es la experiencia de aprendizaje que lleva por nombre Importancia ética en el ejercicio profesional. Y dice, el objetivo de esta actividad es identificar las características de los dilemas éticos en el campo aplicado a la psicología clínica y organizacional, con el fin de conocer las actuaciones que se deberían seguir en caso de la presentación de una situación ética. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que rescatar el contenido de nuestra unidad 4 y responder en equipo a la tabla del anexo 1. Y la tabla viene hasta el final. Esta es la tabla, ¿ok? Tiene 4 columnas. En la primera columna nos indica cuál es el campo aplicado. Recordemos que nos mencionó que lo vamos a aterrizar en 2 campos, el organizacional y el clínico. Le doy un poquito de zoom por si se ve chiquito. Ok, en nuestra segunda columna viene un dilema encontrado en el incidente crítico y lo que tenemos que hacer es señalar un dilema que veas en el incidente crítico y que corresponde a este campo aplicado de la psicología. Para cada uno de los campos nos está solicitando 2 dilemas, ¿vale? En total, entonces, van a ser 4 dilemas. ¿Qué dice el código ético? Eso viene en nuestra tercera columna. Señala un artículo o principio del código ético que esté relacionado con el dilema encontrado. Por ejemplo, en la parte organizacional, en el dilema 1, seguramente van a rescatar, porque pues es como el más evidente, esta parte de la confidencialidad, ¿no? De que el psicólogo le comenta con lujo de detalles al director de la empresa lo que Sara le comentó en su sesión privada, ¿ok? Entonces, de confidencialidad hay varios artículos. ¿Cuál de ellos específicamente creen que es el que aplique para este dilema? Coloquen aquí el número y una descripción muy breve de de qué es lo que dice ese código ético, que diga así, ese artículo, ¿vale? Y en la última columna dice propuesta de solución. Con los conocimientos construidos, realiza una propuesta de cómo debía actuar el psicólogo de la empresa, ¿ok? Es decir, ¿cuál sería o cuál hubiese sido la manera apropiada de resolver esta problemática para el psicólogo de esta empresa, ¿ok? Y lo mismo en la parte clínica. En la parte clínica, seguramente van a recuperar lo relacionado con la sobrecarga de trabajo, con lo que le está generando ansiedad a Sara, todo este tipo de cosas. Y ustedes van a poner a qué artículo del código ético se refiere, una explicación muy breve de qué dice, y lo mismo, una propuesta de solución para proporcionar una solución, ¿sale? Por ejemplo, si bien el psicólogo organizacional no es lo mismo que un psicólogo clínico,
sí debe tener algunas bases para poder proporcionar a sus consultantes. A lo mejor que le hubiera propuesto alguna herramienta o estrategia para controlar la ansiedad, el estrés, o que hayan tenido alguna sesión para identificar cuáles son los momentos o los espacios que tiene disponible Sara para reorganizar sus actividades, todo este tipo de situaciones. Son algunas estrategias que le pudo haber proporcionado y entrarían dentro del campo clínico. ¿Ok? Vamos a continuar con las indicaciones. Ok, eso es, la tabla es lo único que tienen que llenar en equipo. ¿Sale? Intercambiar cuál creen entre todos que es el artículo que más se apega y entre todos llegar a una propuesta de solución. Ahora, siguiente instrucción. De manera individual, comparte tu experiencia de trabajar en equipo, rescatando los aportes y áreas de oportunidad para tus habilidades de aprendizaje colaborativo y su importancia para nuestra profesión. Es decir, ¿de qué me di cuenta que logré o que alcancé a hacer estando en equipo que difícilmente puedo alcanzar estando solo? ¿Y qué ventajas tiene esto para mi vida profesional? ¿Ok? Si realizaste tu actividad de forma individual, indica en qué otros espacios tienes la oportunidad de desarrollar estas habilidades y en su importancia para nuestra profesión. Es decir, muchos de ustedes ya están trabajando, entonces tienen este otro espacio donde pueden desarrollar sus habilidades de aprendizaje colaborativo porque de manera mandatoria por sus empleadores, pues tienen que realizar este tipo de actividades, ¿no? ¿Qué han observado en ustedes cuando esto ocurre? Lo mismo, ¿qué cosas logran en conjunto que difícilmente pueden alcanzar en solitario? ¿Y qué ventajas ha tenido para ustedes desenvolverse en este tipo de espacios para su vida profesional? ¿Ok? Eh, ¿Qué más? Que recuerden que la información para responder la tabla está en el incidente crítico. Aquí esto es importante, ahora no se me olvidó. Anota las fuentes al final de tu participación e incluye las referencias utilizadas en formato APA. Para esta actividad, incluye al menos 4 referencias externas. ¿Por qué 4? Porque son 4 dilemas éticos los que tenemos que recuperar. Son 4 artículos los que tenemos que recuperar y son 4 propuestas de solución. En ese sentido, es el mínimo de fuentes externas que ustedes necesitarán consultar, pues para conocer algunas estrategias o opciones que otros psicólogos han usado en incidentes parecidos al que estamos trabajando. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí referente a nuestra primera actividad? Voy a abrir el chat para ver si ahí tenemos alguna pregunta. Todo bien, Ujú. profesora, de mi parte. Todo claro, profesora, gracias. Ok. Shesid, estoy leyendo que estás preocupada porque sientes que vas atrasada. Si quieres, al final te quedas conmigo para que platiquemos cómo puedo ayudarte a que te pongas al corriente y para que te recuerde cuál es nuestro horario de asesoría, si es que te queda, te puedas incluir y si no, para que lo veamos por correo, ¿vale? Ok, vamos a continuar con nuestra siguiente actividad. Espérenme. Antes, aquí en los materiales que les propongo 4 artículos porque si bien en nuestro contenido está recuperando 4 campos de aplicación, que es el organizacional, el clínico, el social y el educativo, y si bien esos 4 son los más comunes, no son los únicos campos profesionales de nuestra profesión, campos de aplicación de nuestra profesión, perdón. Entonces, aquí les propongo un artículo que se llama Contribuciones a la identificación de dilemas éticos de la práctica del psicólogo en instituciones a partir de resultados preliminares del campo de estudio. Entonces, lo que ustedes van a poder encontrar aquí son justamente ejemplos de situaciones donde estos psicólogos se han encontrado con dilemas éticos y cómo los han solucionado. Aquí está un poquito más en general, porque habla de instituciones, casi siempre son instituciones de salud, entonces para el campo clínico, les va a servir.
El segundo dice dilemas éticos en la práctica de psicología forense, que es otro campo, revisión sistemática y análisis bibliométrico. ¿Ok? Entonces, aquí van a encontrar ejemplos de este tipo de dilemas éticos aplicados al campo de la psicología forense. Está este tercer artículo que se llama Dilemas éticos en el ejercicio de la psicología, resultados de una investigación. Estos dos son un poquito más viejos, pero igual les van a resultar muy útiles para entender qué cosa es un dilema ético, cómo lo pueden identificar y sobre todo tratar de rastrear cuáles son los elementos básicos que se utilizan para darle una solución apropiada a este tipo de situaciones. Y el último artículo es Dilemas éticos de los psicólogos jurídicos, que es otro campo. ¿Ok? Bien, entonces, ahora sí, nuestra segunda actividad es el foro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Voy a ver el chat. Ok. Flor nos pregunta cómo voy a evaluar el cuadro si es en equipo y que no puede abrir su micrófono. Revisamos. Gracias, Flor, por esta pregunta, porque ya se me había pasado. Vamos a revisar los criterios de evaluación, ¿vale? Para que lo vean aquí en extenso, me voy a pasar a esta rúbrica, que es la que ustedes pueden encontrar en su plataforma, ¿ok? Si bien la actividad la van a hacer en equipo, cada uno tiene que hacer su entrega de manera personal. Es decir, si yo estoy en equipo con Menganita y Perenganita, tanto Menganita como Perenganita como yo, tenemos que de manera individual subir nuestro archivo, porque si no el sistema no va a registrar que las tres hicimos una entrega y yo no les voy a poder asignar una calificación. Ese es el primer punto. El segundo punto es que en la parte del comentario final, ahí ustedes me van a poder escribir si es que participaron todos, contarme su experiencia, ¿no? Si les costó trabajo ponerse de acuerdo, etcétera. Y así es como se va a evaluar esta parte, ¿ok? Entonces, el primer rubro del criterio de evaluación dice archivo con tabla con mínimo 2 situaciones del incidente crítico. Complementa la tabla con mínimo de 2 situaciones por cada campo aplicado, 2 para el organizacional y 2 para el clínico. Se basa en el incidente crítico y responde a todas las columnas argumentando sus respuestas, ¿ok? Si ustedes tienen 2 situaciones por cada campo, si recuperan el incidente crítico, si responden a todas las columnas y si argumentan todas sus respuestas, pues tendrán un valor del 30%, ¿ok? Segundo criterio, claridad al describir las propuestas de solución. Dice, responde de forma clara en la propuesta de solución, incluyendo la argumentación teórica de cada situación. Esta columna específicamente abarca la última columna, ¿ok? Es decir, es tan importante que la consideramos en 2 criterios distintos. Si ustedes responden, hacen una propuesta clara y argumentada, entonces tendrán el 30%. Confiabilidad y validez de las fuentes de información. Ojo aquí. Se percibe claramente que investigó en fuentes académicas confiables. ¿Cómo podemos saber eso? Pues cuando ustedes lo pongan en su apartado de referencias, pues ahí cuando pongan de dónde lo sacaron, se verá si es confiable o no, porque ustedes ya conocen cuáles son los repositorios que se consideran confiables, cómo hacer estas citas. Recuerden que recuperamos capítulos del libro, artículos de revistas especializadas, entrevistas, conferencias, congresos. Se pueden recuperar podcasts, sí, siempre y cuando sea de una persona especialista en el área, es decir, no voy a poner un podcast que hace Juanito Pérez, que es, no sé, que no es especialista en el área, y lo voy a poner como si sí lo fuera, porque esa no sería una fuente confiable, ¿ok? Recuerden que todos podemos dar nuestra opinión de cualquier tema,
pero eso no nos habilita para que la información que estamos dando sea confiable, ¿ok? Y el otro punto en la confiabilidad y validez de las fuentes de información es, se hace referencia en el trabajo a las mismas, utilizando para ello el formato APA, citas y referencias. ¿Qué quiere decir? Muchas veces me he encontrado, no estoy diciendo que ustedes en específico, me he encontrado con actividades donde en el apartado de referencias me ponen, no sé, 15 fuentes de información, pero no hacen citas de esos 15 artículos o capítulos o lo que sea en la argumentación o justificación del cuerpo de su texto. Si ustedes ponen 15 referencias, las 15 tienen que estar citadas. Si ustedes ponen 3, las 3 tienen que estar citadas, ¿ok? A eso se refiere este segundo punto. Se hace referencia en el trabajo a las mismas, utilizando para ello el formato APA, ¿ok? Si hacen esas dos cosas, tendrán el 20%. ¿Qué pasa si solamente ponen la información en el apartado de referencias, pero no hacen las citas? Pues solo están cumpliendo con un punto de 2 y tendrán 10% en lugar de 20, ¿vale? Dominio de la información. Argumenta y justifica correctamente sus ideas y reflexiona sobre el tema. Establece conexiones entre sus opiniones y los materiales revisados en el módulo 4. Es en este punto donde entraría nuestra última instrucción, que es esta. Esa no, espérenme, me equivoqué. Esta. De manera individual, comparte la experiencia, bla, 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 de trabajar en equipo. Es en este último punto donde entraría esta respuesta, ¿ok? Y esto pues sí sería de manera individual, porque cada quien me va a mandar su archivo, la experiencia de todos, aunque seamos un equipo, es diferente, ¿vale? A alguien le va a resultar más útil que a otro, o alguien identificará que le hace falta trabajar más en estas habilidades que en otro, etcétera, ¿ok? Y el último punto de nuestra rúbrica es presenta la comunicación escrita 10%, presenta la información de forma clara, gramaticalmente coherente y con buena ortografía y sintaxis. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí de cómo se va a evaluar esta actividad? No, No, profesora. no, todo bien, gracias. Ok. Cecid, me pregunta que si lo quiere hacer sola, adelante. Fue uno de los primeros puntos que revisamos. Hazlo sola, no hay ningún problema. Recuerden que este trabajo en equipo es solo una sugerencia porque como docente creo que les va a resultar beneficioso para su aprendizaje empezar a intercambiar aprendizajes con otras personas, ¿ok? Si decides hacerlo sola, en tu último punto, perdón, en el último punto, donde argumentes las ventajas y desventajas, pues lo mismo. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de haberlo hecho sola en este marco del trabajo o del aprendizaje colaborativo? ¿Ok? Y pues como atención a tus compañeros de equipo, comunícate con ellos y avísales que lo vas a hacer sola. Ok. ¿Dudas? ¿No? Todo bien, profesor. Perfecto. Vamos a pasar ahora con nuestro foro, que es nuestra segunda actividad. ¿Dónde está mi plan de trabajo? Aquí. Dice, el objetivo de este foro es identificar las características de los dilemas éticos en el campo aplicado de la psicología social y la educativa, con el fin de conocer las actuaciones que se deberían seguir en cada caso de la presentación de una situación problema, ¿ok? Es decir, en esta primera actividad recuperamos dos campos, el organizacional y el clínico. Y en esta segunda actividad estamos recuperando los otros dos campos que aparecen en nuestro contenido, que son el social y el educativo. ¿Ok? ¿Cómo los vamos a recuperar? Necesitan plantear un caso que se le podría presentar a un psicólogo de estos dos campos
y describirlo, ¿no? ¿Cuál sería un caso en el que represente un dilema ético para el psicólogo de alguno de estos dos campos? ¿De qué depende qué campo van a abordar, ya sea el social o educativo? De la letra de su apellido. Si su apellido inicial, es decir, el paterno, empieza con la letra de la A a la L, el campo asignado es la psicología social. Es decir, si yo me apellido a Álvarez, Almazora, a Andrade, ya no se me ocurren más apellidos con A, pero alguno de esos, o Benítez, o Ciro, o Dublín, o etcétera. De la A a la L, psicología social. Y de la M a la Z les tocará desarrollar un caso de psicología educativa. ¿Ok? Ahora, retroalimenta la participación de al menos una compañera o compañera respondiendo cómo debe proceder el psicólogo en ese caso y explicando por qué propones eso, basándote en evidencia científica. Es decir, yo, Inés, mi apellido empieza con S, me toca desarrollar un dilema ético para la psicología educativa. Solo voy a proponer el dilema ético, nada más. Y a Rodrigo Pérez, que escogió mi dilema, Rodrigo va a ser el encargado de proponer una solución basada en evidencia científica a el dilema que yo estoy proponiendo. ¿Ok? Y eso es todo en el foro. Si se dan cuenta, solo es una participación adicional, porque les repito, lo han hecho excelentemente en los foros anteriores y tenemos el tiempo acotado. Entonces, para esta ocasión y por las características que tuvimos, las dificultades que hubo en un inicio de nuestra unidad, solamente basta con una participación. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. Excelente. Telma, adelante. ¿Puedes activar tu micrófono? Una pregunta, profesora. ¿El dilema ético puede ser, digamos, en el caso de la vida real? Sí, ¿Tiene puede una ser una explicación? situación hipotética o un caso de la vida real. Mm. Si es un caso de la vida real, cambia los nombres, ya sabes, no pongas los nombres reales para proteger los datos de esta persona. ¿Ok? Ok. Este, mm, ¿Dudas? pero por ejemplo, no se tiene que poner cómo se procedió. O sea, No. porque es un caso donde, según yo, no se procedió con ética. Pero sí Ajá. puedo poner lo que se hizo para que entonces el compañero diga, estuvo mal eso, ¿no? Sí. O sea, pon cuál fue la problemática, por qué Ujú. crees que representa un dilema ético y hasta ahí. ¿Ok? Ah, ok. No Ya pongo tu lo que se compañero o hizo. compañera será el encargado de proponer una solución al dilema que tú estás planteando. Es que sí hubo una propuesta, Sí, pero en este pero no, momento no siento que la no se actuó compartimos. como Si debería de tú quieres actuarse. Entonces sí compartirla, esa mañana Ajá. si tú Ah, quieres ok. compartir esta solución que se llevó a cabo, Ujú, ponla, no hay ningún problema. Y si quieres ahí nada más explica por qué crees que no fue la más apropiada, ujú. pero no hagas una propuesta de cómo sí debió haberse solucionado. Eso le Ah, tocará a otro compañera o compañero. ok, entonces mejor nada más pongo el dilema. Ok, Mejor. Gracias. bueno, no hay de qué. Sí, vamos a hacer una pausa, ya saben. Voy a finalizar esta sesión y regresamos con el mismo link. Tómense 10 minutos en lo que se procesa este video. Vayan al baño, estiren las piernas, tomen agüita y regresamos a revisar, a terminar de revisar los criterios de evaluación y el contenido que ustedes van a poder encontrar, ¿vale? Ok, Sí, Sí, voy a dejar, profesora. voy a dejar de compartir y Profesora. nos vemos en 10 minutos. Gracias. Listo, ahora sí. y una experiencia, bueno, ahora sí que un caso,
de una persona igual que iba a terapia creo que era tanatóloga igual, entonces empezó a tener ese clic con la terapeuta y después ya, pero ahí hubo como un abuso de poder de la terapeuta porque ya esta persona se involucró mucho y la utilizaba no sé, ya le hacía favores personales o ya iba y arreglaba el consultorio, o sea, cosas así, ¿no? Ujú. Entonces, hasta que ya, pues después, pues esta persona se dio cuenta, o sea, por alguna otra situación, y desde entonces, pues ya le es difícil volver a confiar en la terapia, o sea, ya no quiere ir a terapia por esa situación. Sí, sí pasa. Entonces, Ustedes van a tener la libertad de especificar cuáles van a ser sus costos, ¿ok? Los costos de su servicio que tienen o que se les recomienda que tomen en cuenta, pues, que partan del salario mínimo. La mayoría de las personas que se dedican sobre todo a clínica, a educativa también, tienen esta opción de trabajar freelance, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que trabajan por su cuenta, no son como tal empleados de una corporación o institución en específico, sino que tienen diferentes clientes. Entonces, aparte de partir del salario mínimo, pues que cubran con sus gastos de servicios, de alimentación, etcétera. Ahora, muchas veces nos vamos a encontrar en situaciones donde, ay, es que pues a esta persona no le alcanza para pagar los servicios, el costo de los servicios que yo establecí, pero pues no, sí necesita ayuda, está muy cañón y yo le puedo ayudar. ¿Qué hago? Desde el principio y que necesita quedar plasmado en el consentimiento informado, se establece cómo es que esta persona va a pagar. A lo mejor un trueque, no sé, la persona es carpintero, ¿no? Y yo necesito que me arregle el escritorio de mi consulta. Ok, ¿se puede? Sí, si ustedes así lo consideran pertinente, pero necesita quedar plasmado por escrito y necesitan como hacer esta conversión. Si fuera dinero, ¿cuánto me cobrarías por arreglar este mueble, no? Ya, pues tanto. Bueno, ¿qué te parece si hacemos este acuerdo? Bla, 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 bla. Y a los dos nos sale bien y los dos estamos de acuerdo, ok. Pero eso se establece por escrito desde el principio. Es como un contrato de servicios, ¿ok? Eh, Esta es una manera en que muchos psicólogos deciden actuar con ciertos grupos vulnerables justamente porque pues el costo de sus servicios es elevado y no todas las personas tienen acceso a, a este tipo de servicios. Entonces, pues se puede llegar a algún acuerdo de especie, ¿no? Eh, Cuando hay en algunas instituciones el servicio social que se hace en psicología, como está anclado al área de salud, pues es en esta parte de comunidades rurales, donde difícilmente hay un pago por los servicios. Sin embargo, pues las personas te regalan gallinas, te regalan un puerco, te regalan comida del día, te regalan cosas así. Necesita quedar estipulado por escrito, ¿ok? Justamente para que no haya malos entendidos, que no haya abuso de confianza de ninguna de las dos partes y estar protegidos en todo momento, ¿ok? Bien, voy a leer lo que tengo en el chat. Tan, tararán, ok, que ya estaba grabando. Muchas gracias, Aurea. No estaba grabando, pero ya estoy. Todo lo que no quedó grabado, que eran ejemplos, así los voy a poner en el correo, donde les mando la grabación, ¿no vale? Ah, ah, ah. Sí, podemos recomendar a otras personas, en este caso, exactamente como un trueque, pero que no sea un trueque desproporcionado. Es decir, no le voy a pedir una casa a cambio de 4 consultas. Sería un trueque desproporcionado. A eso me refiero con que hay que hacer esta conversión y asegurarnos que a las dos personas les convenga este trueque. ¿Vale? Ok.
Bien, compañera Valeria, Heribet te manda un mensajito en el chat, si pudieras contestarlo, estaría increíble. Muy bien. Ahora que ya todos entendemos qué cosa es un dilema ético, entonces ahora sí podemos empezar a revisar nuestro contenido con más confianza. En la primera parte, pues nos habla del incidente crítico y el propósito de esta unidad. El propósito de esta unidad es distinguir la importancia de la ética en el ejercicio profesional para abordar situaciones que lleven a la toma de decisión o emisión de juicios en alguno de los campos aplicados de la psicología. Retomamos el incidente crítico, eso ustedes ya se lo saben perfectamente. Y aquí empezamos a hablar de los diferentes campos. El primero va a ser de psicología social. Y tanto en los videos que vienen aquí como en el texto, lo que hacen es presentarnos algunas situaciones o algunas características con las que podemos identificar cuándo nos vamos a encontrar en este tipo de dilemas, ¿ok? Después pasamos a la psicología educativa y lo mismo. Hay algunos videos donde, y en la descripción del texto, donde nos explica cuáles son las características principales donde se encuentran dilemas éticos en el área educativa, ¿ok? Casi todos, no estoy diciendo que todos, pero la gran mayoría de los dilemas éticos tienen que ver, al menos en el campo de la educativa, cuando trabajamos con menores de edad, ¿ok? Ahí es bien importante tener súper claro cuáles son estos dilemas éticos, ¿ok? Cuando somos mayores de edad también nos vamos a encontrar en estos dilemas, pero es un poquito más fácilmente abordable, ¿ok? Después está la psicología clínica, lo mismo, vienen algunos videos y viene la descripción de las características de cómo podemos identificar si nos encontramos o no en un dilema ético. Y el último campo a revisar es la organizacional, ¿ok? El organizacional yo considero personalmente que es uno de los más difíciles porque tenemos tres actores principales, ¿no? Que es la parte administrativa o de dirección de la empresa, la parte de los empleados y nosotros. Nosotros, recordemos, vamos a ser un empleado más. Sin embargo, tenemos que encontrar este punto medio de convivencia entre la dirección y el resto de la planta laboral, ¿ok? Tenemos que ser muy hábiles para poder conciliar en estos dos aspectos, porque, hay que decirlo, muchas veces las condiciones laborales son precarias y pues tenemos que tratar de conciliar esta parte, ¿no? No vamos a cambiar la manera o la filosofía de pensar de estas empresas o de los directivos a cargo, pero sí necesitamos dejarles claro que no todas las personas van a acceder o a aceptar este tipo de condiciones y en todo caso proponer estrategias para tratar de solventar esta precarización, ¿ok? Recordemos que muchas cosas que tienen que ver con salud mental son problemas estructurales. ¿Alguien sabe qué es un problema estructural? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? Claro, Heribet, puedes hacer una pregunta. Gracias, Esa, maestra. sí. Era en relación a la cuestión ética. Ujú. ¿Qué pasa si llega una persona, no sé, una persona drogadicta o es tanta su desesperación que nos pide ayuda? Entonces el dilema ético es precisamente, hay gente que dice, me voy a dedicar a la beneficencia pública, o sea, la gente, o bien, ¿cómo sé que esa persona puede hacer el consentimiento informado si se supone que no está en sus cabales? Ujú. Ok. Entonces yo digo, ahí cómo podríamos hacer, o sea, esa sería mi duda, maestra.
Sí, tenemos que asegurarnos efectivamente que tengan las condiciones necesarias para poder emitir este consentimiento informado. No solamente las personas que tienen algún problema de adicción, de drogas, de alcohol, etcétera, sino también en la parte cognitiva, que menores de edad, por ejemplo, que no estoy diciendo que no sean capaces de dar su consentimiento informado, pero como tal sus tutores legales, pues son otras personas, ¿no? Terceros. Entonces, tenemos que asegurarnos que están en las condiciones de proporcionar ese consentimiento informado. Y si no lo están, ¿qué podemos hacer? Pedirles que regresen cuando se encuentren en ese punto donde sí son capaces de hacerlo, o bien que traigan a esta persona que se va a hacer responsable por ellos, ¿no? En este caso, su tutor legal. En el caso de los menores, casi siempre son sus padres. Hay casos en los que no hay que generalizar. Y en el caso de personas que tienen problemas de adicción o que su ansiedad o su depresión es tanta que un juez ha dictaminado que no son capaces de tomar decisiones por sí solos, bueno, pues esa otra persona a la que el juez encomendó esta tarea es la que tiene que solicitar el servicio, ¿ok? También aplica cuando nos damos cuenta que alguien está obligado o está siendo obligado a tomar esta clase de servicios. ¿Qué quiere decir? A lo mejor esta persona drogadicta no quiere el servicio y sus papás o las personas con las que vive, su pareja, lo está llevando a fuerza. No podemos proporcionar ese servicio porque está siendo en contra de su voluntad. Y habría confusión y no se podría, incurriríamos en un delito, efectivamente. Exacto. Necesitaríamos tener esta carta donde el juez designa a los papás, a la pareja, a los hermanos como responsables de esta persona para entonces poder proporcionar este servicio. Yo personalmente no se los recomiendo porque aunque tengamos este permiso, si la persona no quiere, pues vamos a hacer muy poco por ellos porque no va a tener la voluntad de llevar a cabo todas estas estrategias, herramientas que les vamos a proporcionar. ¿De algo le va a servir? Seguramente sí, pero se va a desgastar esta relación tanto para ellos como para ustedes, ¿ok? ¿Alguna otra duda? No, maestra, muy bien, muchas gracias. Ok, entonces, nadie sabe... Entonces, en relación a eso, o sea, tendría que estar dictaminado, perdón, tendría que ser dictaminado por algún juez o algo así, o sea, Sí. porque creo que hay un tipo que se llama, bueno, un formato que se llama solicitud de referencia a terceros, ¿no? Donde cuando son menores de edad o personas que por sus capacidades intelectuales o sus problemas no pueden decidir por sí misma. Ahí, Sí. ahí también tiene que estar dictaminado por un juez. Sí. Muchas veces, O sea, que son como los tutores, ¿sí? ajá, muchas veces, cuando es un tema de salud, se piensa que únicamente con la opinión del médico, pero no. Esa opinión del médico sirve para apoyar los argumentos y que se emita esta carta por las instancias correspondientes, pero no basta no es como una receta médica, a eso me refiero, sino que todas estas pruebas o todos estos elementos se ofrecen como pruebas de que esta persona no es capaz o no se encuentra en ese momento en sus 5 sentidos como para tomar decisiones por él mismo, ¿ok? Pero sí necesitamos esta orden porque si no nos podemos meter en problemas serios de corte legal, ¿vale? Tengan ahí ojo con eso. Eso se llama juicio de intersección, algo así, ¿no? La ¿Profe? verdad no sabría decirte, pero Juicio de intersección o algo así se llama. sí, pero Un juicio de sí, intersección, algo así. sí son las autoridades las Es que, interdicto cuando es una persona que no es capaz ajá, aplica jurídico. también, por ejemplo, para los testamentos, para todas estas cosas legales, para todo eso aplica, pero sí sean muy cuidadosos en eso, ¿vale? Sí, es que Telma, perdón, maestra, se puede interrumpir. Lo que sé es que cuando hay un juicio, cuando son menores de edad, muchas veces los papás, bueno, la mamá para acreditar que existe violencia intrafamiliar, entonces es que requieren
que el niño se le haga un estudio psicológico. Entonces ahí es donde se requiere, como se ofrece como una prueba psicológica, y hay una unidad especial de psicólogos, y ahí es donde dice la maestra, que son los que deben de rendir su peritaje. Entonces estudian al niño y rinden su dictamen, y así puede ser en una cuestión de una sucesión, pero es un estado de quieren acreditar un estado de interdicción, o sea que no tienen facultades mentales para poder decidir por ellos mismos. Sí, hay elementos que nosotros no vamos a poder saber, ¿no? A menos que preguntemos. Si nos llega una mamá con su hijo, siempre es necesario hacer una entrevista inicial con los papás. Y entonces ahí podemos preguntar, ¿no? ¿Cuál es la situación? Si están separados, si están casados, y cuál es su situación legal, etcétera. Porque, no sé, imaginemos que están en un proceso de divorcio y el papá le quitó al hijo y no deja que lo vea, y es el papá el que lleva a esta persona con un terapeuta a escondidas de la mamá, ¿no? Y la mamá está en este proceso de levantar la denuncia por secuestro, ¿ok? Si nosotros no preguntamos cuál es ese estado o en qué punto de su relación se encuentran, también nos podemos meter en un problema. Sí hay que preguntar. Nos pueden decir que mentiras, sí, pero entonces ya no será una omisión de nuestra parte. Y si nos llaman a declarar, pues tendremos las evidencias en nuestros archivos de que se preguntó y de que esta persona pues nos dijo mentiras, ¿no? Pero ya no será problema nuestro. Entonces siempre hay que preguntar, ¿vale? Ok, espero que nunca se encuentren en una situación así porque son complejas, ¿no? Pero nadie está exento y pues hay que tomar todas estas medidas preventivas para nuestra precaución, ¿ok? Muy bien. Pues creo que eso sería todo por el día de hoy. Ya revisamos el contenido, ya revisamos nuestras experiencias de aprendizaje, bueno, y el foro, y eso sería todo. ¿Dudas? Ángela, adelante. La verdad, mi duda es sobre el comentario que hizo. También se podría considerar como secuestro cuando la mamá se lleva a los niños por violencia intrafamiliar, o sea, se los llevó. Sí, ¿También sería secuestro? sí, eso es bien importante, porque necesitamos, o sea, no nosotros, ¿no? Pero la mamá necesita evidencias, necesita ver, o sea, ya saben cómo es un rollo que estamos en actualización de todas estas leyes, normas, pero sí, necesita haber levantado una denuncia previa como para establecer un antecedente. Generalmente por eso se recomienda que el primer punto al que lleguen sea un refugio que esté especializado en casos de violencia familiar, porque de esta forma es como pues un precedente también, ¿no? De que pues no se fue a otro país, no se lo llevó nada más pues porque quiso, ¿no? Sino que había una situación en que estaba en riesgo su vida y la vida de sus hijos. Sí ocurre, y ocurre más veces de las que quisiéramos, pero necesitan haber emitido al menos una demanda de divorcio o algo que sirva como precedente de que las cosas no estaban bien y de que era necesario que se saliera del hogar familiar. No sé si ahora todavía aplique, la verdad, estoy un poco atrasada en este tema, no es mi área. Pero, por ejemplo, antes, cuando la mujer o alguien de la pareja se iba de la casa familiar, se le podía acusar como de abandono de hogar. Entonces, se le podía demandar por eso, aunque esta persona hubiera salido de la casa familiar, porque estaba en riesgo su vida. ¿Ok? Entonces, a esto me refería en las unidades pasadas, cuando les hablaba de que siempre es bien importante tener en cuenta que lo primordial es la seguridad de nuestros consultantes. Entonces, no les podemos sugerir
pues es que levanta una denuncia y luego vete, porque la denuncia se le notifica a la persona. Y entonces, en este momento en el que se le notifica y la persona se puede ir, pues hay cierto periodo de tiempo donde va a estar en riesgo. Entonces, es necesario buscar estrategias para siempre salvaguardar la vida y la dignidad de nuestros consultantes. Es parte de nuestra responsabilidad. No podemos dar estos consejos a la ligera, ¿vale? Y por eso es que hay personas especializadas en temas jurídicos. Hay este campo del que les hablaba y del que les proporciono un artículo en el plan de trabajo, porque ellos pues tienen más noción de qué hacer, de cómo hacerlo, de a qué instancias hay que recurrir, de cuál es el camino y de cuáles son los riesgos también, ¿vale? A lo mejor nosotros en nuestra ignorancia podemos actuar de buena fe, pero le estaríamos causando algún prejuicio a esta persona, ¿ok? Sí, profesora. Siempre, si no están seguros de algo, consúltenlo con un experto, canalícenlo con un experto, porque pues nos podemos encontrar nosotros en situaciones de riesgo, pero también podemos poner a nuestros consultantes en más riesgo del que ya estaban cuando llegaron a nosotros. ¿Ok? Bien, voy a ver qué tenemos en el chat. Espérenme, ¿dónde estaba? Sustracción del menor. Ajá, padres no pueden secuestrar. Gracias por la aclaración, Aribet. Sí, Leticia, seguramente nos vamos a quedar sin tiempo, pero regresamos al mismo link y platicamos. Lo mismo, Shesid, lo mismo para platicar de tus actividades atrasadas. ¿Qué más viene aquí? Leti, si te puedes quedar al final. Heribet, no te preocupes, te hago llegar la grabación para que veas lo que te haga falta. Aurora, no paso lista. Recuerden que es opcional que ustedes asistan, nada más si les encargo que vean la grabación. Dolores nos hace la aclaración de que ya no aplica el abandono de hogar, pero que también nos recomienda que se levante el acta, que de algo ha de servir porque las leyes están mal enfocadas en la vida real. Sí, hay que sentar un precedente. Azucena, que mencioné que podríamos elegir los integrantes de su equipo. Sí, la tabla que yo les mandé era una sugerencia, fue una sugerencia de distribución. Si ustedes quieren elaborar sus propios equipos, háganlo, solo por atención a las compañeras con las que están asignadas, avísenles, ¿no? Para que no estén esperando. Karina, lo mismo. Abandono de hogar para fines de divorcio, no, pero para efectos de pérdida, de patria potestad, sí, ok. Sí se pueden quedar al final los que requieran preguntas adicionales. Muy bien. Entonces, ¿dudas de nuestras actividades o del contenido que van a poder encontrar? Ninguna, profe. No, profesora, gracias. No, profesora, gracias. Perfecto, pues Gracias. entonces hasta aquí lo vamos a dejar. Nos vemos el miércoles en nuestra asesoría y regresamos al mismo link las personas que tengan algún tema pendiente conmigo, ¿vale? Bye, Gracias, buenas buenas noches. noches. Buenas Gracias, buenas noches. noches, profesora. Buenas noches. Bye. Gracias.